Y van a hablar con Maxi Montenegro. Exactamente. Nosotros llegamos hasta acá, gracias de todo corazón por confiar en nosotros. Primero, para nosotros es un orgullo y un placer, por supuesto, estar acá. Felicitarlos a los chicos, claro que sí, por todo el trabajo que estuvieron haciendo hace un mes, en el día de ayer, en el día de hoy. Nada, nosotros felices, realmente, por estar aquí presentes. Gracias a todos, gracias a UNICEF que nos volvió a convocar. Que disfruten mucho este último tramo de Plana 2023, un espacio necesario. Así que fuerte el aplauso para Maxi Montenegro, economista, periodista de América 24 y FAE. Salimos por acá, vamos por allá, vamos por acá, tenemos las cosas ahí nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juani, Cata. La verdad que es un gusto estar acá. Luisa, María Elena, Mariana, gracias por la invitación. Y vamos a arrancar. Muy buenas tardes a todas y todos, especialmente a las chicas y chicos que nos acompañan desde distintos puntos del país en la transmisión de YouTube. Y si quieren ir pasando las chicas y chicos, porque más de 140 chicas y chicas de 14 a 20 años de distintas provincias debatieron en agosto en encuentros regionales y virtuales cuáles son los temas que quieren presentarles al próximo presidente o presidenta de la Nación, los temas que les preocupan a los adolescentes y jóvenes y que no están en los discursos electorales. De estos 140 chicos y chicas que participaron en los encuentros virtuales, viajaron a Buenos Aires 50 y de esos 50 hay 10 acá que me van a acompañar para conversar sobre un documento que prepararon y quieren hacerle llegar a los candidatos y candidatas a la presidencia. El documento se llama Declaraciones Políticas de la Adolescencia y Juventudes y presenta 5 temas que la verdad que están buenísimos: participación juvenil, educación, salud mental, educación sexual integral y ambiente. Son 5 temas que no están presentes en la campaña. Yo soy periodista y de estas cosas no hablamos nunca en los medios con los candidatos, así que está buenísimo que hoy podamos escuchar a los chicos y chicas contarnos y aprender con ellos lo que efectivamente tienen para brindarle como ideas y como proyectos a los candidatos y candidatas. Y voy a presentarlos a los y las protagonistas de esta tarde. Las voy a presentar, y la verdad que me siento muy emocionado porque lo escuchaba a Néstor y en 1983 yo ingresaba a mi adolescencia. Es decir, yo cumplía 13 años, hace 40 años. Y la verdad que era muy difícil encontrar el espacio y el acompañamiento que ustedes tienen en este momento acá. Y también tampoco había internet, tampoco había teléfonos celulares, tampoco había tantas cosas que hoy tienen. Tampoco podíamos conectarnos como se conectan ustedes con todos los que nos están viendo en este momento en YouTube y que también han colaborado en la presentación de estas propuestas. Bueno, las y los protagonistas de esta tarde, bienvenidos. A ver por dónde empiezo, dónde está Lautaro. Ahí está Lautaro, Eva, Ale, Abril, Cassandra, Martina, y también están Santiago, Naeli, Tomás y Ana. ¿Estamos todos y todas? Sí, están todos y todas presentes. Bueno, vamos a arrancar porque el primer tema sobre el que les propongo que conversemos es la participación juvenil, o mejor dicho, el tema que ustedes han puesto sobre la mesa para presentarle a los candidatos presidenciales. La participación es un derecho de adolescentes y jóvenes, el derecho a expresarse, a opinar y a que esas opiniones sean tenidas en cuenta. En el documento ustedes proponen, por ejemplo, aumentar la participación juvenil en los municipios y consejos deliberantes, es decir, en la primera instancia de representación política. Y le estoy buscando a Eva porque le voy a preguntar por qué es importante que haya más representaciones jóvenes en espacios políticos locales. ¿Qué aporte quieren hacer con esto?
Sí. Creemos que es importante la participación de las adolescencias y juventudes dentro de los espacios políticos de todos los partidos, porque somos parte de la sociedad, parte del electorado, y no vemos en muchas listas, en muchos partidos y en muchos espacios de militancia o de activismo representaciones verdaderamente jóvenes. No encontramos, principalmente en las provincias del país, candidatos que realmente sean jóvenes y que realmente representen nuestros ideales como juventudes y adolescencias. Y no solamente una representación mínima, una representación dibujada, por así decirlo, de un solo joven en el último escaño de la lista, sino que una representación equitativa de todos los sectores de las juventudes que aborden también todos los temas que hoy presentamos y temas que muchas veces no son tenidos en cuenta, que también nos atraviesan. Creemos que es importante la participación de las juventudes en el sector público, en el sector del Estado y en la organización de una nación y de un país, porque es el país y la nación que nosotros habitamos y que nosotros vamos a habitar por el resto de nuestras vidas. Así que no haya representantes en las listas, en los lugares de toma de decisión del poder, es dejar afuera, por más de los espacios consultivos y de los espacios que pueda haber entre un lado y el otro, no queremos ser solamente un apartado o algo por fuera, sino integrar y formar parte de los espacios de toma de decisión. ¿Y qué podemos aportar a esos lugares? Podemos aportar nuestras experiencias como jóvenes, nuestros conocimientos, porque tenemos conocimientos, y podemos aportar una visión distinta a personas que la política o la educación teórica la tienen de una formación, como dijo una compañera en el video, de hace 40 o 50 años. Somos los que estamos acá, militantes de distintas causas, de distintos organismos, de distintos sectores de la sociedad, y tenemos que tener representación en cada uno de los sectores. Podemos aportar desde ambiente, desde ESI, desde educación, desde la planificación de la urbanización de las ciudades. Podemos aportar también en materia de seguridad, cómo queremos que sea una seguridad para nosotros. Podemos aportar un montón de cosas a la elaboración de la política pública, y por eso abogamos y queremos una real participación juvenil dentro de todos los espacios, porque también defendemos la democracia, queremos ser parte de la democracia, queremos ocupar los lugares democráticos desde una concejalía en el interior del país a un lugar en las secretarías y en los ministerios, porque sabemos que la patria, que el Estado se construye con la participación de la sociedad y, por lo tanto, la participación juvenil. Gracias. Gracias, Eva. Bueno, otra de las propuestas sobre participación juvenil es la promoción de las leyes de centro de estudiantes y de voto joven, que justo, como decíamos, cumple 10 años de vigencia en el país. Entonces le voy a preguntar a Lautaro, ¿qué pasa con estas leyes? ¿Por qué necesitan, creen ustedes que a 10 años de esa ley necesita mayor impulso? Bueno, primero que nada me gustaría agradecer a la organización de Plan A por esta oportunidad tan única de compartir mis experiencias y mis conocimientos, y a Maxi por esta entrevista. Y es curioso porque a 10 años, como bien lo dije recién, a 10 años de la sanción de estas dos leyes tan importantes que reconocen derechos tan importantes para los jóvenes como son el organizarnos en una agencia colectiva dentro de nuestras propias escuelas, o también el participar con un voto igual que el resto en las elecciones de todo tipo, uno pensaría que tendríamos que celebrar, que sería un motivo de celebrar. Es decir, ya son 10 años que tenemos estos derechos reconocidos y que están formalmente positivizados en nuestra Constitución, en el Código Civil, etc. Pero la cosa no es tan simple.
como la realidad ya se ha cansado de demostrarnos, los derechos no son una mera formalidad, ni son algo que meramente se construya con reconocerlo positivamente en la Constitución o en un papel escrito, sino que se tienen que construir día a día entre el perfecto equilibrio entre la teoría y la práctica, o entre la formalidad y la experiencia. Y ahí radica precisamente el problema de estas dos leyes. Y al igual que los derechos se construyen día a día, en ese equilibrio que acabo de mencionar, las leyes se pueden construir perfectamente en el equilibrio entre su formalidad y su efectividad y su ejecución diaria. Y ahí está el problema de las leyes. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de estas dos leyes? El problema principal es que no están del todo federalizadas, no están efectivamente ejecutadas en todo el territorio nacional en forma equitativa, ni mucho menos igualitaria. Porque de igual modo que podemos ver esta ley implementada correctamente tal vez en Cava, en Córdoba o alguna de ese tipo de provincias, en otras partes, en otras provincias marginadas, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, Salta, etc., la cosa no es tan simple. Existen muchos casos de colegios que no tienen acceso a los medios para poder formar un centro de estudiantes, los estudiantes ni siquiera saben lo que es un centro de estudiantes, o peor aún, la estructura en las escuelas no permite siquiera la existencia de una propuesta para un centro de estudiantes. Y con el voto joven pasa algo parecido, y es que no se difunden las herramientas necesarias para darle a entender a los jóvenes, como nosotros, por qué es tan importante votar, por qué es tan importante inmiscuirse en estas acciones diarias y en estas acciones que año tras año nos interpelan tanto. ¿Y por qué son importantes estas dos leyes? Pues principalmente nosotros creemos que porque estas leyes son importantes porque lo que ayudan es a combatir y a formar nuestras acciones claves para combatir lo que es el proceso y las lógicas de infantilización que tienen los jóvenes hoy en día, que sufren los jóvenes. ¿Y qué es esta infantilización? Es esta idea de tomar a los jóvenes como si fuesen niños, como si no tuviesen más de 10 años. Son niños que todavía no tienen la experiencia para participar, no tienen los conocimientos para participar y probablemente no los tengan hasta que sean adultos, con lo que decía Néstor antes, esta idea de la adultez como el centro, como el clímax de nuestra vida, el punto clave y único para poder actuar. Las cosas no son así. Por ende, lo que requerimos nosotros y lo que exigimos es que estas leyes puedan justamente llevarse en forma federal a todas las provincias en una alianza entre nación, provincias y municipios para que justamente estos derechos se puedan llevar a cabo y se puedan efectivizar del todo, que se pueda alcanzar ese balance entre formalidad y experiencia, entre teoría y práctica, que tanto se busca para poder efectivizar ese derecho humano, que es a la representación por medio de las elecciones y a la elección de nuestros representantes y también a la asociación para buscar nosotros mismos nuestros propios representantes en nuestra agencia colectiva dentro de nuestra escuela. Y bien, hay otro punto muy importante también que está ligado a este término del adultocentrismo, y es que sabemos también que este problema no va a ser resuelto solo por nosotros mismos, sino que tenemos que también nosotros, los jóvenes, dejar un poco de lado nuestros estereotipos o nuestros prejuicios que podamos tener sobre los adultos, y a lo que tenemos que apuntar es a un diálogo intergeneracional, como el que estamos teniendo ahora, para así poder llevar a una solución conjunta a todos y de ahí poder buscar una solución específica. Por ende, para poder culminar un poco, también lo que proponemos es que para que esto se pueda lograr, tenemos que no solo buscar imponer un método para efectivizar estas dos leyes en todas las provincias. Por ejemplo, un método como el de Cava e implantarlo tanto aquí como en Santa Fe, como en Chaco, como en Formosa, como en Santa Cruz, no. Sino que lo que tenemos que hacer es buscar un desarrollo equitativo y que tome en cuenta la situación base de cada provincia. Por ejemplo, no es lo mismo la situación acá en Cava que en Chaco, que he tenido compañeros acá en Plana que me han dicho, por ejemplo, que las situaciones en las escuelas del Chaco son muy duras. Incluso hay escuelas que ni siquiera tienen un baño, en donde las necesidades tienen que hacerlas en letrinas, en pozos cavados en la tierra. Por ende, lo que tenemos que buscar es, primero, invertir en más infraestructura en dichos lugares donde las escuelas están más atrasadas. Y por el otro lado, de vuelta, reforzar los diálogos ya intergeneracionales existentes y sobre todo los medios de comunicación y las vías de comunicación para poder fortalecer la información que les llega a los jóvenes sobre estas dos iniciativas, sobre cómo formar un centro de estudiantes, cómo buscar los fondos para
formar un centro de estudiantes, cómo organizarse en la escuela y sobre por qué es tan importante votar. Para concluir, estas dos leyes son importantes porque lo que ayudan a los jóvenes es a poder empezar a tomar la experiencia necesaria para poder llevar a cabo sus derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lautaro. Estaba pensando como periodista y como economista que está bárbaro estas propuestas que ustedes hacen y que le lleguen a los candidatos y a los especialistas en el área de cada uno de los candidatos, porque la verdad que tiene una elaboración que es muy, pero muy importante. Digamos, cuando vos hablabas del diálogo y demás, yo no soy especialista en niñez y adolescencia, como la gente acá de UNICEF, y para abordar las cosas que vos contás, es muy importante que esto llegue también a los especialistas, los que van a estar encargados, porque los presidentes, las presidentas no saben de todos los temas, sino que necesitan de este tipo de información que ustedes pueden brindarles, de este tipo de conceptos, y trabajarlos con sus propios especialistas. Bueno, Centro de Estudiantes Activos y Participativos en las escuelas es también uno de los pedidos del segundo punto del documento Declaraciones Políticas de las Adolescencias y Juventudes, que tiene que ver con la educación. Y las chicas y los chicos le piden al próximo presidente o la próxima presidenta una educación que los prepare para el futuro. Y le voy a preguntar a Tomás, bueno, ¿cómo piensan que debería ser esa educación del futuro? Hola, ¿qué tal? Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por venir y sobre todo muchas gracias a todas las organizaciones que están acá apoyando y realizando, implementando este evento. Yo creo que la respuesta la sabemos todos. La educación tiene que ser pública y de calidad. Listo. Es fácil, dicho así. Bueno, ¿y qué significa que sea pública, no? ¿Y qué significa que sea de calidad? No puede ser una o la otra, tienen que ser ambas cosas. Tienen que ser ambas cosas. El hecho de que sea pública quiere decir que sea para todos, para todas, para todes, como quieras decirlo. ¿Qué significa que sea para todos? Bueno, que cualquier persona de cualquier parte del país se pueda sentir parte y contemplada por la educación. ¿Ok? Hasta acá vamos, ¿bien? La educación, entonces, al ser pública, quiere decir que va a ser para todos y como yo, ponele que tengo una diversidad, ok, también para mí. Para mí, que soy una persona diversa en recursos, diversa en forma de pensar, diversa en mi forma de ser, en mi origen, en mi cultura, cualquier tipo de diversidad que sea y que sea de Argentina o incluso de cualquier parte del país, una persona que se considera argentina, la educación del futuro tiene que ser y abarcar a esa persona. ¿Ok? Bien. Para esto identificamos ciertos factores, ciertos componentes que van a aportar al hecho de que sea de calidad. Lo primero es que, bueno, tenemos varios roles. El rol del estudiante, el rol del Estado, el rol del docente, el rol de la sociedad civil. Hay varias personas que integran y forman parte de este juego, este entramado, de esta enorme complejidad que es el sistema educativo, ¿no? Vamos uno por uno, si te parece. Bien. Quizás hablar primero del estudiante. Una de las cosas que mencionaste son los centros de estudiantes, ¿no? Bien. Hasta hace unos años, yo quiero hacer una pregunta antes de decir esto. Levanten la mano acá los que tuvieron o tienen en su colegio un centro de estudiantes. Bien, hay varios. Bueno, hasta hace unos años en Salta solo había un centro de estudiantes. Uno. Y yo que terminé el colegio hace 2 años, ¿no? Yo soy promo 2021, la mejor. Soy promo 2021 y dentro de esto yo nunca escuché, o quizás lo escuché pero por encima, el concepto de centro de estudiantes. ¿Y por qué es importante un centro de estudiantes, no? Porque se habla mucho de él, porque un centro de estudiantes lo que permite justamente es lo que Lau, lo que Eva estuvieron hablando, que es la participación juvenil. No podemos pensar las escuelas
No podemos pensar una escuela, una educación de calidad y para todos, si no son esos mismos que lo integran quienes terminan conformándola. Los centros de estudiantes permiten que los jóvenes de las escuelas formen a las escuelas también, las conformen, tengan lugares de toma de decisión. Entonces, eso básico, una escuela del futuro tiene que tener un centro de estudiantes mínimo, es lo mínimo que puedo pedir yo personalmente. Además, bueno, dentro de los estudiantes también está, el docente, por ejemplo. Otro rol importante es el docente que acompaña al estudiante y que sin duda alguna, sin un docente, no habría escuela, ¿no? Estamos todos de acuerdo que sin alguien que guíe al estudiante no hay escuela. Bien. Un docente cumple esa función y es complicado porque muchas veces uno, como estudiante, demoniza al docente, es como hay una riña entre el docente, el estudiante y entre el público y el docente, no sé. Muchas cosas van pasando de por medio, pero sí es importante entender que es importantísimo realizar espacios de acompañamiento al docente. ¿Qué quiere decir acompañamiento? Bueno, porque la verdad es que generar un espacio para todos, como te decía, generar un espacio para aquella persona que sea de una diversidad diferente, de un contexto diferente, pero que igualmente tiene que recibir educación, es complicado. Porque capaz no tenés la capacitación, y es normal, no tenés por qué tenerla, pero sí es importante recibirla y que el Estado contemple las capacitaciones docentes para abarcar este tipo de situaciones. ¿Y cómo generás cómo abarcas este tipo de situaciones? Bueno, ¿recuerdan lo que les decía de que es para todas, para todos, para lo que quieran? También está acá el concepto de, una escuela, al ser constituida por los estudiantes, también tiene que tener los espacios de conversación entre los estudiantes. Un espacio de seguridad. Un espacio, las escuelas del futuro, para mí, creo que para todo Planá, las escuelas del futuro son conformadas por espacios de seguridad y de diálogo constructivo. ¿Qué significa diálogo? Bueno, que yo como persona sienta que puedo tener mi voz en mi escuela. Y que otra persona me va a escuchar, porque si no, ¿para qué tengo voz? Entonces, son como dos puntos importantes, y acá quiero mencionar un tercer punto que es fundamental también, y es que dentro de este rol, bueno, está el Estado que tiene que proporcionar una currícula que esté actualizada al futuro, por favor. Una currícula con tecnologías que prepara a los estudiantes efectivamente para el futuro, una currícula que también entienda el concepto de habilidades blandas, porque acá preguntarte a vos, Maxi, también, hay algo es que en las escuelas, o más bien, una persona aprende cuando se siente cómoda, cuando se siente segura. Las escuelas, para vos, para un niño de 13 años, ¿son seguras? Depende, ¿no? Y depende. Si no podemos asegurar esa seguridad, para la redundancia, y bueno, hay algo que está fallando, y en las escuelas del futuro la seguridad tiene que ser fundamental, que un estudiante se pueda sentir seguro, que un estudiante pueda tener ese espacio de diálogo con sus pares, que un estudiante pueda tener ese espacio de diálogo con los docentes. Esos son puntos importantes, y acá hay algo que ya no es tan metido dentro de este tramo de Estado, escuela, docente, pero también es fundamental mencionar, es el rol de la sociedad civil. Cuando el estudiante decide organizarse, parte a formar parte de la sociedad civil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a realizar acciones para el bienestar de su escuela en todo caso, o tal. Pero además hay sectores, hay organizaciones que ya están formando parte de eso, ya tienen experiencia, ya tienen cancha. No tenemos por qué esperar a que el Estado les dé las capacitaciones a los docentes. Sí, pero además hay gente que ya tiene experiencia haciendo eso, muchísima experiencia, que es la sociedad civil. Tenemos dentro de la sociedad civil muchos actores que están haciendo lo que necesitamos que se hagan en las escuelas hoy para el futuro. ¿Cuáles son? Bueno, acá está UNICEF, América Solidaria, Esconesi. Tenemos otras organizaciones también que trabajan con la educación, no sé, Una Generación, Fundación Líderes de Ancenusa, Ayocat, que también está por acá. Hay muchas organizaciones que realizan y trabajan constantemente para generar estos espacios para los estudiantes. Entonces, es fundamental que las escuelas trabajen en coordinación con estos actores del tercer sector, justamente,
y que les va a permitir potenciar todo esto que estoy mencionando, potenciar esto de los espacios de aprendizaje, potenciar que un joven se sienta seguro en el espacio donde tiene que aprender, porque nadie aprende donde se siente en peligro. Y creo que una escuela del futuro tiene esos componentes que te fui mencionando, la seguridad, la confianza, el tercer sector, las ideas y el diálogo, sobre todo, entre jóvenes y entre quienes no son tan jóvenes, ¿no? Eso nomás. Gracias, Tomás. Me parece que Tomás tendría que estar acá haciendo las preguntas, digamos. No, fantástico lo que contás, mucho lo que pasamos por la escuela, obviamente primaria, secundaria. Después que pasamos por la escuela nos damos cuenta que era un lugar para todo eso que vos contás, ¿no? Y está genial lo que vos decís, que hay que tratar de transmitirle al sistema educativo y a todos los integrantes que reciben, a los chicos y chicas en las escuelas, que puedan sentir eso desde el primer año que ingresaron, que se apropien de ese espacio, que se empoderen en ese espacio, que sientan que ese es el espacio de confianza, de diálogo. La verdad que es fantástico lo que contaste. Me sorprendo, cada uno me sorprende con cosas distintas. Una educación que mire al futuro solo es posible con infraestructura, con tecnología y conectividad. Ana, ¿cómo fue la conversación para llegar a esta conclusión? Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por estar acá. Y cuando estamos pensando en esta educación de calidad, en esta escuela del futuro con la que soñamos, decimos, bueno, pero necesitamos que primero se resuelvan cosas básicas. ¿Cómo puedo pensar en una escuela donde todas estas cosas que Tommy comentaba se den si hay cuestiones que parecen obvias y esenciales que no están sucediendo? ¿Cómo voy a pensar en educación de calidad si los estudiantes no pueden llegar a las escuelas porque no hay suficiente conectividad con el transporte? ¿O cómo voy a pensar en educación de calidad si las escuelas no tienen la infraestructura suficiente e incluso insalubre? Nos comentaba una de las chicas, por ejemplo, que en su escuela explotó un horno industrial y que es algo peligroso porque los estudiantes lo utilizaban porque era una escuela técnica, o escuelas donde no hay agua potable, donde no hay baños, los baños necesarios. ¿Cómo vamos a poder pensar en que estudiantes se sientan seguros, puedan aprender, puedan obtener las habilidades que necesitamos para el futuro, si primero no estamos invirtiendo en que puedan ir a un lugar digno a estudiar, que puedan llegar, que los profesores puedan llegar, que esos profesores estén capacitados? Y también esto lleva mucho a la brecha tecnológica, que lo vemos con la pandemia, fue evidente que cada vez esa desigualdad que existe se iba acentuando, cada vez era peor y los estudiantes no tenían conexión, no tenían manera de conectarse o tampoco se implementaban nuevas maneras de llegar a ellos. Es muy difícil que nos actualicemos y que pensemos en esa educación del futuro si primero no estamos pensando en la tecnología, que es algo que nos interpela día a día y que lo estudiamos todo el tiempo, que es una herramienta más y que en las escuelas no llega, porque no se invierte en tecnología, porque no invertimos en capacitar a los profesores, a los educadores, en materia de cómo implementarlo en tecnología educativa. Y al mismo tiempo esto lleva a presupuesto. Y todos sabemos que si hay algo que necesitamos que este próximo presidente o presidenta que ocupe el cargo tenga en agenda, es que necesitamos más inversión en educación, que esos fondos se destinen de mejor manera y que sea a través de procesos mucho más transparentes, que permitan que estas cuestiones que diríamos que son obvias sucedan. Porque una vez que esas cosas sucedan es que vamos a poder pensar en esa educación del futuro que exigimos como jóvenes tener, que necesitamos para poder construir la Argentina y el mundo que queremos. Un mundo donde las oportunidades sean más equitativas, donde se distribuya de mejor manera los recursos y donde cada uno pueda soñar con ser lo que quiera hacer. Pero primero tenemos que resolver estas cuestiones que son urgentes y que son necesarias. Y poder bajar de la ley, del marco legal que hay, porque las leyes existen, a la acción, a que esas leyes se implementen en cada escuela de cada localidad del interior, porque muchas veces vemos que hay cosas que suceden acá en Buenos Aires, que suceden en Cava, pero vamos al interior de Salta, al interior de Mendoza, al interior del país, y eso ya no se replica, no llega. Y
gran parte del desafío y de lo que se tiene que encargar las agendas presidenciales que se presenten es de superar esta brecha que se da entre lo que se propone, entre la ley, entre lo que se sanciona y lo que realmente está sucediendo, lo que vemos en el día a día cuando salimos a la calle. Y en esto también entra mucho el rol del Estado de empezar a articular con las organizaciones del tercer sector, con las organizaciones sociales, porque esto es algo que se tiene que resolver ya. No es algo que podemos esperar al próximo mandato o que mejore la economía. Es una cuestión urgente que como jóvenes demandamos que se solucione. Gracias, Ana. Fantástico. Santiago y Naeli. Vamos a hablar ahora de otro tema de alta preocupación entre la juventud, según lo expresaron ustedes en la previa, la salud mental. El 5 y el 6 de octubre se va a realizar en Buenos Aires el 5º Foro Mundial de Salud Mental, a muy pocos días de las elecciones, y es una gran oportunidad para que las autoridades y los candidatos tomen nota de este tema. Y le voy a preguntar a Santiago, hay una frase en el documento que impacta. La frase es: todos conocemos a alguien que está padeciendo un problema de salud mental. ¿Cómo fue que surge esto en la conversación y por qué creen que toma tanta relevancia en los últimos tiempos? Totalmente. Bueno, muy buenas tardes, Maxi, muy buenas tardes a todos los aquí presentes y los que estamos a través del streaming también. Bueno, como mencionaste, el 5 y el 6 se va a llevar un evento bastante grande, que es la Cumbre Mundial de Salud Mental, que es uno de los eventos más importantes sobre la temática, en la cual se hace un trabajo de distintos actores, como puede ser los ministerios y la gente de la parte de medicina, digamos. Bueno, la frase esa que mencionás, que es que bueno, todos conocemos a alguien que tiene un padecimiento mental, es que justamente el Plan A se basó en el trabajo de las asociaciones civiles que estamos aquí presentes y las que estamos teniendo el trabajo en territorio desde algunos otros lugares, y justamente vemos, ¿no?, lo que es el flagelo de la salud mental, que con este tiempo de la pandemia y posterior a la pandemia es que se visibilizó más, que se agudizó más, creo yo, pero no quiere decir de que sea un tema que surgió recientemente, ¿no?, sino que viene anteriormente. Y que lamentablemente por algunos casos resonantes que generan una conmoción social, se empezó a poner en temas de agenda quizás, o en temas de debate social. Pero creo yo de que la gran parte de la mayoría, me incluyo, tuvimos pérdidas cercanas, conocemos gente que está bajo tratamiento, conocemos gente que está teniendo los padecimientos mentales que mencionamos. Bueno, justamente en este documento lo que planteamos es, desde la experiencia del trabajo territorial, es hacer llegar a los actores de la toma de decisiones que a veces vemos leyes hermosas, divinas, pero cuando vamos justamente al territorio está la ley acá y la realidad totalmente lejana. Consideramos y enfatizamos la falta de estructuras por parte del Ejecutivo, en lo que, poniéndole nombre al poder a cargo, ¿no?, que bueno, justamente es lo que buscamos, porque la ley expresamente genera esa prevención, genera esa contención y esa posvención, pero cuando vamos justamente al territorio, los números, la realidad y las estadísticas cada vez van de escalada y cada vez son números muchos que son negativos, claramente. Bueno, ese es el énfasis que pusimos, distintas realidades de distintas provincias. Yo traje la de Catamarca. Bueno, estuve con distintas provincias y en algunos están mejor, en algunos están peor, en algunos solamente cuentan con un centro de asistencial desfinanciado, cuentan con centros de referencias, cuentan con que vas a una guardia y no te atienden porque no hay un profesional, cuentan porque estás sobrecargado. El problema también con las obras sociales que se estuvieron planteando a la hora de que cuando quieren llegar justamente a la parte de la terapia. Entonces, bueno, todos esos problemas estuvimos trabajándolos, llevamos a los puntos en común, con diferencias, con acuerdos, pero siempre a través del diálogo, buscando el llegar al punto central, que es buscar que se efectivice el cumplimiento de la ley de salud mental, que viene a valorar los derechos humanos de las personas a la hora del acceso a la salud.
Y bueno, queremos también que a través de los puentes que estuvimos creando, si es posible que este documento llegue a lo que es la cumbre de salud mental, que va a ser el 5 y el 6 de octubre acá en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Naeli, en el documento mencionan algunas problemáticas puntuales, el suicidio, los trastornos de conductas alimentarias y el consumo problemático de sustancias. Y entre las propuestas destacan acciones de sensibilización y difusión y el uso positivo de redes sociales. ¿Qué le dirías a los candidatos a la presidencia respecto a esta cuestión y por qué es importante hablar de la salud mental entre los jóvenes y adolescentes? Bueno, buenas tardes primero. Gracias por venir. Gracias, Maxi. Nosotros creemos que se debería considerar importante algo que pone en riesgo en nuestras vidas. Ahí nombra algunos trastornos que podríamos sufrir que ponen en riesgo y que incluso llegamos a ver a amigos, familiares que han muerto por suicidios. No solo suicidio, recientemente se hizo famoso un caso donde una chica murió porque se hizo una operación en donde le inyectaron un químico que le causó insuficiencia renal porque no se sentía cómoda con su cuerpo. El baja autoestima es un trastorno de la mente, de la salud mental, y es muy grave. Vimos a mucha gente diciendo, es el claro ejemplo de que debemos estar bien, que nuestra salud mental debe estar bien, pero ¿qué pasa si no tenemos en dónde acceder a un centro donde se atienda nuestra salud mental? Yo vengo de una provincia, de un lugar en donde no hay centros que puedan atendernos a nosotros. Conozco a amigos que se nota que están mal, que tienen ansiedad, depresión y no pueden acceder a un centro de salud mental porque no hay y es muy costoso además. Por eso le queremos pedir al próximo presidente o a los candidatos a presidente que por favor nos ayuden a buscar la solución para tratar los problemas mentales de todos los jóvenes y no solo los jóvenes, porque seamos sinceros, desde los niños hasta los adultos pueden sufrir algún trastorno de salud mental. Así que pedirnos, porque la ley ya está. Lo que nosotros queremos es que ellos nos ayuden al cumplimiento de esa ley. Porque ya tenemos la ley, lo único que falta es que nos ayuden y nos brinden apoyo en lo que sería para garantizar que todos podamos acceder a un tratamiento para nuestra salud mental. Muchas gracias, Naeli. El cuarto tema del documento es centrar en la vida de adolescentes y jóvenes, educación sexual integral y derechos sexuales y reproductivos. La educación sexual integral es la ley en Argentina, sin embargo es un tema que quieren incluir en la agenda del próximo presidente. Y le voy a preguntar por qué a Ale, ¿por qué quieren incluirlo en la agenda si ya tenemos ley, si ha sido un tema que se ha hablado también bastante en los medios incluso? Voy a decirlo de forma voy a decirlo de forma concreta. La ESI y los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos son un derecho. Y actualmente en Argentina no se estaría cumpliendo con la ley 26.150. Y yo creo que todos merecemos acceder a este derecho porque todas las personas merecen, por ejemplo, tener acceso a conocimientos, a información sobre los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. También la ESI habla un montón de abusos que justo antes estaban hablando de las infancias y que es más importante que infancias puedan reconocer instancias de abuso, que ya se sabe que gracias a los talleres de educación sexual integral han saltado un montón de casos gracias a que toman estas herramientas. Y por último, siento que como argentines siempre hablamos de la identidad, de la importancia de la identidad y es muy importante poder reconocer la identidad de uno mismo, ya sea del índole que sea. Y también se habla mucho de esto, ligado a lo de la identidad, de no a la discriminación, no al bullying, pero ¿cómo pretendemos que la gente
pueda entender si no se le enseña de cómo es la otra persona. Si a un compañero no se le enseña sobre temas como, por ejemplo, identidades trans, para que comprenda a su compañero o una persona con cierta identidad a futuro. Entonces, esos son ejes principales que sí, tenemos ley, pero no estaría siendo plasmada actualmente. Eso, concreto. Muchas gracias, Ale. Concreto y al punto, exactamente. En el documento se mencionan distintos aspectos que aborda la educación sexual integral y que pueden estar cargados de prejuicios. ¿En qué consiste y cuál es la propuesta que le quieren hacer a la próxima presidencia, sea presidente o presidenta? Abril. Ok. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Es un gusto enorme estar aquí presente. Muchas gracias por esta increíble oportunidad a todas las organizaciones que están organizando este bello espacio. Ahora sí. Bueno, la propuesta en general es bastante amplia, pero nosotros nos centramos principalmente en el incumplimiento de la Ley 26.150, la Ley de Educación Sexual Integral. Nosotros buscamos y defendemos su correcta implementación de manera federal, laica y sin ideales personales de por medio. Esta ley ya tiene 16 años, este año cumplió 16. Yo tengo 16 años y hay provincias como la mía, Tucumán, que recién el año pasado se incorporaron a esta ley, que es una ley que está a nivel nacional. Una ley que está hace añares, pero aún así, no, como decía Ale, no se cumple correctamente. También otro aspecto que defendemos muchísimo es la distribución gratuita de productos de higiene sexuales, reproductivos y no reproductivos, ya que el acceso a ellos promueve la dignidad de todas las personas de nuestro país, por lo que esto es algo muy importante que debemos seguirlo tratando y debemos seguirlo defendiendo. Retomamos nuevamente, tenemos un montón de leyes encima, tenemos un montón de leyes que nos acompañan a las juventudes y a las adolescencias, como todas las temáticas que estamos tocando acá en este encuentro de Plan A. Pero aún así, estamos viendo a lo largo de todos estos años que su cumplimiento no está siendo correcto, no está siendo como se debe y como lo merecemos, y es nuestro derecho que esto se cumpla. Muchas gracias. Muchas gracias, Abril. Muchas gracias. Vamos a conversar ahora el último tema del documento, que es ambiente, y vamos a hablarlo con Cassandra y con Martina, que las tengo de un lado y del otro. Sobre este tema también tenemos una ley. En la Argentina tenemos ley para todo. El tema es que se cumpla. Estoy sacando un poquito de esa la conclusión. Ya es una conquista social tener una ley, pero después viene la segunda parte de la conquista social y de la lucha por los derechos, que es que se apliquen las leyes, ¿no? Que efectivamente se cumplan. Sobre este tema también tenemos, como decía, la ley de educación ambiental. Entre las propuestas políticas que trabajaron mencionan la escuela y los municipios como esenciales para promover mejores prácticas para el cuidado del ambiente. Sin embargo, Cassandra, ¿qué políticas creen que son necesarias para abordar un problema de esta magnitud? Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente quiero retomar un poco el tema de la democracia para ver qué constituye, cuál es la raíz o la esencia principal o el eje, ¿no?, de las políticas públicas, y es principalmente la democracia práctica, esta democracia que nos permita a nosotros como jóvenes, como sector popular, como sector popular de la ciudadanía, tener incidencia en la toma de decisiones, en las decisiones gubernamentales, en las mesas políticas. Es imprescindible tener en cuenta el sentido común y el sentido popular en general y el sentido juvenil en particular en la toma de decisiones. En este caso, creemos que las políticas públicas no bajan de arriba o vienen de abajo hacia arriba, sino que es algo íntegro, que todo el sector, todos los sectores de la sociedad tienen que tener incidencia significativa en su implementación, su redacción y su planificación. Tenemos bien diferenciados tres sectores: el sector popular, el sector industrial y el sector estatal. Nosotros como sector popular, mediante el activismo, mediante las movilizaciones, mediante los ecologismos, tenemos la potestad de demandar y exigir un ambiente sano. ¿A quiénes? Al sector estatal. Este sector estatal deberá corroborar, relevar y condicionar el accionar del sector industrial, que podemos hacer un ejemplo en este punto, y es que solamente 100 empresas de todo el mundo explican el 71% de los gases de efecto invernadero. Estamos hablando de que el resto de las pymes, el resto de las industrias y
toda la sociedad, el sector antrópico en general, solamente explica el 29% de los gases de efecto invernadero. Las responsabilidades no son equivalentes, no tenemos que culpabilizarnos al respecto porque realmente es algo que se nos va de las manos. Tenemos muy en cuenta que la acción individual en nuestras casas es sumamente necesaria e imprescindible. Pero es importantísimo concluir en colectividades para demandar políticas públicas eficaces que contemplen toda la problemática ambiental, mitiguen las consecuencias del cambio climático y acerquen a los barrios y a las escuelas y a los municipios educación ambiental integral, que más allá de este abordaje interdisciplinario pueda tener una mirada nueva, fresca y con terminologías que se suceden todo el tiempo. Entonces, en este punto creemos que la educación ambiental integral es imprescindible a la hora de revalorizar el ambiente, revalorizar el entorno. No tenemos que ayornarnos de lo que es la naturaleza, de lo que es toda la construcción antrópica. Solemos decir que medio ambiente, esta connotación, medio ambiente, como que es algo del entorno, y realmente somos parte de ese ambiente, es ambiente. Cuando contaminamos, nos estamos contaminando a nosotros mismos y viceversa, estamos también contaminando la naturaleza, la biodiversidad. Entonces, políticas públicas que hemos planteamos la transición energética, que es algo de vocablo común, esto de poder optar por energías limpias, por energías soberanas, acercar a los sectores populares una decisión energética. No tenemos poder de decisión en ese ámbito. Bajan los combustibles fósiles de arriba, es una industria que toma los recursos ecosistémicos y no le da tiempo a regenerarlos. Bueno, estas cuestiones se tienen que tratar. Hablamos también sobre la urbanización, cómo las urbes tienen la potestad y tienen el deber de tener espacios urbanos arbolados, espacios verdes principalmente, que también está muy relacionado con la salud mental, que es algo que disminuye el estrés significativamente, más allá de reducir las temperaturas, por supuesto. Hablamos del cumplimiento de las leyes existentes, de la ley de bosques, la ley de glaciares, la ley Yolanda, el acuerdo de Escazú. Estos son acuerdos, son leyes, son normativas que flaquean debido a los intereses económicos, debido a los avales políticos, y por eso pedimos también una transversalidad en ese ámbito y que no solo los biólogos o los ecólogos se encarguen de la temática ambiental, que todos nosotros desde nuestras áreas, desde nuestras carreras, podamos sumar ese granito de arena para tener esta perspectiva holística que tanto buscamos. Y nosotros como adolescentes tenemos que tener en cuenta de que esto es el plan A y no hay plan B y que nos queda medio ambiente justamente. Y que también somos el presente, pero también somos el futuro y hay que movilizarnos orgullosos de ese peso. Gracias. Gracias, Cassandra. En las elecciones de octubre no solamente se elige presidente o presidenta, sino que además se renuevan las bancas del Congreso y en algunas de las propuestas que hacen en el documento también deberían ser escuchadas y tratadas en la Cámara de Diputados y de Senadores. Por ejemplo, la ley de humedales. Y le voy a preguntar a Martina, ¿cuál es para ustedes la importancia de este tema? Bueno, primeramente, muchas gracias por la oportunidad de participar y también agradecer a quienes están presentes acá vía streaming y a vos, Maxi, por estar acompañándonos en esta conversación. Wow, ley de humedales. Retomo mi militancia y se las cuento un poco. Hace 6 años soy activista ambiental y ¿saben cuántos años hace que vengo militando la ley de humedales? 6 años. Hace 6 años que repetimos el mismo speech intentando convencer a quienes todavía parecen no estar escuchando lo que es un derecho, el derecho al ambiente sano. No un derecho abstracto, sino también algo que está en nuestra Constitución Nacional. Como dice el artículo 41 de la Constitución Nacional, tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Muchas veces lo que nos pasó con la ley de humedales, que es a veces algo un poco complejo de explicar porque las problemáticas ambientales no son simples y justamente el trabajo que tenemos los activistas ambientales es traducir esa complejidad en un lenguaje más cercano para que las personas puedan comprender de lo que estamos hablando, es primero identificar qué es un humedal. Así que quiero preguntarles a quienes están acá presentes si saben concretamente lo que es un humedal, levanten la mano. Bueno, quiero ahí.
tímidamente se fueron levantando. Les cuento que más o menos fueron 6 personas las que levantaron la mano, 7. Es realmente muy poco, así que voy a introducir qué es un humedal para explicar qué pasa con la ley de humedales que todavía, y adelanto esto, no está sancionada en nuestro país. Un humedal, para ser simple, es un ecosistema que varía entre un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático. Es como está en el medio de estos dos espacios que conocemos. Es rico en fauna, es rico en flora y realmente nos aporta un montón de recursos ecosistémicos que son muy valiosos para cada una de las personas que vivimos en este ambiente. En Argentina, el 21,4% del territorio argentino es un humedal. Estamos hablando de casi un cuarto de nuestro país es un humedal y hoy en día los humedales están desregulados y desprotegidos porque justamente no hay una ley de humedales. Lo que venimos a exigir las juventudes son, obviamente, nuevas leyes como estas que hacen falta para proteger un ambiente sano y también para poder empezar a hablar de educación, hablar de salud y hablar de justicia social. Digo, necesitamos vivir en un ambiente sano. Y también venimos a pedir que las leyes que ya tenemos se apliquen. Porque digo, vamos a exigir una nueva ley, pero necesitamos que esta ley se aplique en todo el territorio nacional. Entonces, las juventudes no solamente exigimos la ley de humedales, sino que también explicamos y determinamos cómo vamos a hacer que se lleve adelante el proceso de implementación de esta ley que proteja y regule a este ecosistema, lo que es realmente muy importante. Hace muchos años pasaron un montón de leyes, ley de humedales por el Congreso de la Nación Argentina, ninguna aprobada. Junto con organizaciones acá presentes, particularmente UNICEF, hicimos un montón de campañas para poder llevar adelante el proceso más rápido para que se pueda sancionar esta ley. Seguimos sin poder lograrlo. Y creo que algo a remarcar es entender que es un recurso natural que ayuda y contribuye a disminuir justamente la problemática de la crisis climática. La variación en el clima, justamente que tenemos hoy en día mucho calor, por ejemplo, olas de calor, o muchos fríos en esos espacios del planeta, tienen que ver con que justamente estamos perdiendo estos espacios ecosistémicos y estos recursos naturales porque los estamos maltratando y desregulando y especulando sobre ellos por no tener leyes claras y por no apoyar estas leyes. Digo, acá la conexión que tenemos entre sociedad civil, empresas y demás es realmente muy importante. Y no estamos logrando tener un diálogo concreto y eficaz para la sanción de esta ley, que es extremadamente importante. Un humedal absorbe mucho carbono, así que disminuye también la emisión de gases de efecto invernadero y la pérdida de este ecosistema. Sabemos que logra emitir más gases, los que ya tenemos en la atmósfera, que son un montón y por eso hace las temperaturas que hacen. Así que bueno, un poco retomando esto del asunto de los recursos naturales como algo totalmente importante y a que tenemos que prestarle atención. Hablamos de la transición energética, hablamos de soberanía, hablamos de democracia. Es importante saber que no hacemos de ciudadanos políticamente activos y activas solamente cuando vamos a votar cada 2 o cada 4 años. Hacemos de ciudadanos políticamente activos y activas cuando exigimos que se aprueben leyes como estas que están realmente vulnerando nuestros derechos y particularmente los derechos de las personas que más sufren las consecuencias de la crisis climática y ecológica, niños, niñas y adolescentes. Hablar de recursos naturales, defender los recursos naturales, eso es hablar de soberanía nacional y es hablar también de democracia. Es defender la democracia y trabajar en conjunto para poder construir el país que queremos. Muchas gracias, Martina. Cada vez que las chicas y chicos hacen una pregunta retórica, yo estoy entre los que no levantan la mano porque la verdad que vine a aprender y hay muchas cosas que ustedes cuentan que yo no sabía y que la verdad que me siento muy afortunado de estar acá para poder aprender de ustedes. Como cierre justamente, lo que quiero
transmitir, además del agradecimiento a UNICEF, a UNFPA, me cuesta también, Tommy, a mí también me cuesta. A ustedes, chicos y chicas, que han participado en todo este trabajo y en toda esta actividad, y también a los que no están acá, pero que trabajaron con ustedes, más de 140 chicos y chicas que estuvieron construyendo este conocimiento colectivo que ustedes han expresado acá. Simplemente tengo dos impresiones. Por un lado, me encantaría que esto pueda llegar efectivamente a la mesa de los candidatos y candidatas presidenciales con la misma mirada que tengo yo al llegar a este encuentro, que es, ustedes transmiten conocimiento, y más allá del conocimiento académico, del conocimiento institucional y demás, es el conocimiento de vida de ustedes como adolescentes y ustedes como chicos y chicas que están interesados en determinados temas y quieren que esos temas se pongan sobre la mesa de discusión. Todos plantean que efectivamente ejercer la ciudadanía y la democracia y sus derechos no es solamente el voto, que está buenísimo el voto a los 16 años, pero que ese es simplemente un punto de partida. Y más allá de a quienes voten, porque obviamente todos deben tener diversidad de candidatos o candidatas o lo que fuere, me parece que hay una raíz común en ustedes y a mí me da muchísima esperanza que también a través de ustedes en cientos de miles de adolescentes y de chicos y chicas en la Argentina, que es la necesidad de preocuparse por ejes fundamentales, que hoy la política, que los medios no están teniendo en cuenta. Así que simplemente gracias de corazón, porque hace mucho que no venía una actividad en la cual yo voy a actividades de economistas, donde todos se creen que dicen siempre lo mismo y nos creemos que resolvemos todo desde el laboratorio, desde el PowerPoint o del Excel. Y a mí por lo menos me enseñaron un montón de cosas que yo no conocía, cada uno de ustedes. Y yo espero que esto, a través del documento y a través también de la participación que va a continuar por parte de ustedes, llegue efectivamente a los candidatos a presidente, que van a ser iguales de ignorantes que yo en esto, pero que a su vez, con sus especialistas y con sus asesores, puedan tomar estos temas y ponerlos en la agenda pública. Muchas gracias de nuevo, de 10, espectacular. Y ahora invitamos nuevamente a Luisa Brumana, es la representante de UNICEF en Argentina, y a Mariana Isasi, la representante de UNFPA en la Argentina, para cerrar. Que todos les hablan en la campaña a los jóvenes, bueno, es momento de que escuchen qué tienen para decir.